Es un gusto volver a compartir con ustedes de esta manera, pues en esta ocasión vamos a estar hablando sobre vivir por fe. Entonces, en todas las sagradas escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, pues la Biblia nos enseña de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero como seres humanos, nosotros nos hemos dejado llevar sobre una frase que es muy famosa o muy conocida, que es de que ver para creer. Pero cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, pues es todo lo contrario. Entonces, necesitamos nosotros vivir por fe como cristianos. Entonces, comienzo a decir lo siguiente, de que la fe lo es todo. La fe es la base, es la fundamental para nuestra vida, que nosotros que somos cristianos, que ya hemos aceptado a Jesucristo en nuestros corazones. Entonces, la fe lo es todo. La fe es todo desde el comienzo, desde el comienzo y en la continuación de la vida cristiana. El Evangelio es poder de Dios, no es vergüenza, es para salvación para el que cree. Entonces, si nosotros analizamos esto, si el Evangelio es poder y de la mano viene la salvación, entonces la salvación también es poder. Entonces, la salvación, bueno, de ahí se goza lo que es la liberación, el perdón de pecados, lo que fuimos redimidos por su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, si nosotros leemos Romanos 1, verso 16, entonces entendemos de que nosotros, como nosotros somos cristianos, de que el Evangelio en el cual nosotros creemos no es vergüenza, no es para avergonzarnos, sino que es para salvación para todo aquel que cree. Entonces, pero hasta ahí no queda, ¿verdad? Como nosotros los cristianos. Entonces, desde que nosotros caminamos en Jesucristo y depositamos nuestra fe en Él, desde que lo invitamos a nuestro corazón para que Él reinara en ella, pues esa misma fe que utilizamos en Él, creyendo de que Él murió por nuestros pecados, de que Él nos ha librado, de que Él nos ha redimido, que Él nos ha perdonado, en esa misma fe nosotros necesitamos caminar todos los días. Necesitamos caminar en una misma fe. Entonces, les decía que si el Evangelio es poder de Dios y de la mano viene la salvación, pues la salvación también es poder. Todo ello lo alcanzamos por fe y necesitamos nosotros caminar en esa misma fe, ¿verdad? Entonces, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos, y su palabra nunca regresa vacía y nunca va a pasar también. Entonces, para ello, analizando un poco eso, nos lleva a otro pasaje que es en Habacuc capítulo 2, verso 4. Aquí encontramos lo que le limita al ser humano, la cual le cuesta caminar en fe y creerle al Señor. Entonces les venía diciendo en algunos minutos de que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y siempre y por los siglos, y va a seguir siendo el mismo Dios, un Dios sanador, grande y poderoso. Entonces, Habacuc 2.4 encontramos de que el ser humano que se enorgullece, pues se limita. Pero más el justo por la fe vivirá. Creo yo de que esta es nuestra mayor limitación como seres humanos, la cual no nos permite caminar en fe. El ego del ser humano. El ser humano dice, pues, ver para creer, pero Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, lo mismo, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Necesitamos nosotros caminar en fe, necesitamos nosotros demostrar cuál es nuestra fe. Todos los días, caminar en fe no es por vista, obviamente es por fe. Entonces Dios no ha cambiado, sigue obrando en nuestras vidas. Siempre hay algo nuevo de parte del Señor en nuestras vidas todos los días. Las obras del Señor, los milagros del Señor, la manifestación del Espíritu Santo también no se ha cesado, sigue todavía. Nosotros somos la continuación de ello y es nuestra responsabilidad nosotros caminar en fe. Entonces, para ello también cuando nosotros leemos o estudiamos un poco, analizamos lo que es Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, ahora pasando al verso 17, pues necesitamos entender de que necesitamos fe en la justicia de Cristo. Entonces, estudiando esto, pues el verso 17 nos dice que la revelación ya es dada, y la revelación es por fe y para fe. Entonces, la revelación es por fe y para fe, la revelación de Dios para todos
es su justicia. Por lo tanto, la justicia de Dios es por fe y para fe. La justicia de Dios es rectitud, obviamente. Entonces, cuando nosotros estudiamos todo lo que es el Antiguo Testamento, la justicia de Dios se revela de una manera sobrenatural. Entonces, librando al oprimido, librando al huérfano, haciendo justicia al necesitado, haciendo justicia al que es esclavizado, por ejemplo, al forastero, dice la Biblia. Entonces, de esa manera se va manifestando la justicia de Dios en el Antiguo Testamento. Y para ello, pues yo tengo algunos pasajes por acá. Por ejemplo, Salmos 146, versos 5 al 10. Ahí encontramos la justicia del Señor de una manera sobrenatural. Librando al oprimido, librando al necesitado, haciendo justicia al huérfano, haciendo justicia al forastero. Entonces, de esa manera nosotros vamos entendiendo lo que es realmente la justicia del Señor. Y la justicia del Señor es rectitud. ¿Y cuál es lo contrario de la justicia? Pues es la injusticia, ¿no? También tenemos un Salmos 36, 5 al 7, que al final, o más adelante, lo voy a leer también. Entonces, ese es nuestro Dios. Ahora, lo contrario de la justicia es la injusticia, les decía. Entonces, al pensar en la justicia de Dios, es por medio de su Hijo, obviamente. También nos habla de algunos logros que obtenemos a través de su justicia, que es la salvación. Entonces ahora Dios ha hecho justicia en nuestras vidas, nos ha rescatado, nos ha redimido y nos ha librado. La justicia de Dios es rectitud, pero necesitamos nosotros reflejar o compartir la justicia de Dios que se ha manifestado en nuestras vidas, reflejarlo y compartir con los demás, ¿no? Esa es nuestra verdadera responsabilidad, que los demás noten del Dios en el cual creemos, que los demás noten del Dios en el cual nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza también. Ahora tenemos dos figuras, tanto el rey como el juez están llamados a rescatar al oprimido y aplastar al opresor. De esa manera se manifiesta o se refleja la justicia de Dios en el Antiguo Testamento o en las Escrituras, ¿verdad? De que tanto el rey como el juez están llamados a rescatar al oprimido. Por eso que nosotros vemos en los libros de los Salmos también, o en otros pasajes antes de los Salmos, vemos cómo el Señor hace justicia con el huérfano, con el oprimido, con el que estaba atado, con el que estaba esclavitud, ya está gozando liberación, ya es salvo por el Señor. Entonces, de esa manera, de una manera sobrenatural y tan bonita como nosotros podemos notar la justicia del Señor en las Sagradas Escrituras, pues también por eso necesitamos caminar confiados en el Señor, y todo ello se alcanza por medio de la fe. Dios sigue obrando en nuestras vidas hasta hoy, Dios sigue manifestándose en nosotros, y siempre hay algo nuevo de Dios en nuestras vidas todos los días. Por eso nosotros necesitamos caminar en fe. Dios no ha cambiado, Dios sigue haciendo milagros hoy en día, Dios sigue obrando en nuestras vidas. Dios siempre tiene algo nuevo de parte de nuestras vidas, todos los días. Y a veces no experimentamos, y a veces no lo vemos, y a veces no la vivimos o no se refleja en nuestras vidas porque nos hace falta fe. Necesitamos caminar en una misma fe todos los días. Necesitamos eso, vivir por fe. Entonces, por eso dice que el Evangelio no es para vergüenza, sino que es poder del Señor, y también el justo por la fe vivirá. Entonces, necesitamos vivir por fe. Si analizamos la última parte de Romanos capítulo 1, verso 17, dice que el justo por la fe vivirá. Pues venía diciendo esto, que nuestra responsabilidad nosotros es vivir por fe. Nuestra responsabilidad nosotros es de que los demás noten del Dios en el cual creemos y depositamos nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza también. Necesitamos eso, porque fuimos llamados a eso. La justicia del Señor no solamente es para algunos, la justicia del Señor es para todos, parejo. Pero ¿cómo nosotros podemos saber o de que los demás necesitan del Señor? Pues nosotros necesitamos reflejar nosotros la fe del Señor, que los demás noten de nuestra fe.
y para ello nosotros lleguemos a un punto de reflejarlo, ¿verdad? De que nosotros estamos viviendo por fe, estamos hablando del Señor todo el tiempo. Entonces, la justicia de Dios es para todos, no solo para algunos, le está diciendo. Es evidente que Dios sigue haciendo grandes cosas en la vida de todos nosotros, para que el mundo sepa de quién es Dios. Vivamos por fe, para que después se refleje en nuestras vidas que tenemos un Dios grande, justo y misericordioso. Vivamos por fe. Ahora, necesitamos eso, ¿verdad? Dios sigue obrando de una manera sobrenatural. Nosotros vemos en Hechos capítulo 10, verso 38, de que Jesucristo, que fue ungido por el Espíritu Santo, dándole poder, Él vino encarnadamente acá en la tierra, haciendo el bien, sanando al oprimido, liberando al esclavo, dando liberación, redimiendo, perdón de pecados, vino a liberar, a sanar, a dar vista al ciego. Entonces necesitamos eso, vivir por fe. Dios sigue obrando en nuestras vidas, lo necesitamos todos los días nosotros. Necesitamos caminar en esa misma fe todos los días para que los demás noten también en quién nosotros creemos. Necesitamos caminar en fe, vivir por fe también. Entonces, luego dice Salmo 92, 12 al 15: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Necesitamos nosotros que conocemos a Jesucristo y somos parte del cuerpo de Cristo, pues necesitamos crecer y crecer, estar bien cimentados en nuestra fe. Necesitamos nosotros estar bien firmes en nuestra fe, también vivir por fe. Eso es lo que necesitamos. El justo vive por fe. Necesitamos eso, vivir por fe. Nosotros somos salvos por fe, caminamos en victoria por fe. Dios nos lleva de gloria en gloria todos los días por fe, aunque no vemos qué es lo que está sucediendo, pero creemos que ya pasó. Vivimos por fe. Dios sigue obrando en nuestras vidas, Dios sigue manifestándose en nuestras vidas y necesitamos nosotros vivir por fe. Una de las mejores maneras de nosotros reflejar y hablar a Jesucristo es viviendo por fe.